una de las iglesias que amo, una congregación importante. Gracias a Dios por su pastor, sus ancianos. Y como dijo Pastor Ron, estoy aquí con mi esposa. Aparte de la vida eterna, el gran don de tener a mi esposa. Y si tienes una buena esposa, no la dejes ir. Quisiera hablar de Hebreos capítulo 12. El título del mensaje es tal vez raro, extraño, y podemos titularlo Lo que tiembla y lo que no tiembla. Creo que en la palabra de Dios algunos textos más significativos, tan importantes como Hebreos 12 del 18 al 29. Nada en la vida puede ser más importante saber que Dios. No importa lo que tú sepas o lo que no sepas. Si no conoces a Dios, si no sabes de Dios, estás en una situación terrible. Porque para conocer a Dios verdaderamente es saber cómo es Él. Mucha gente que sabe de Dios, pero no sabe en verdad cómo es Dios. El día de hoy voy a decirte cómo es Dios. O por lo menos un aspecto importante de cómo es Él. Quiero decirte cómo trabaja en el mundo este Dios. El Dios que servimos es soberano, pero no es arbitrario. Dios y su soberanía significa que Él actúa, que tiene movimientos impredecibles. Los dioses griegos son llamados, por ejemplo, Mercurio, y daban pena. Dioses que peleaban, dioses que cambiaban su mente, que jugaban con los humanos. No es el Dios de los hebreos. No es el Dios triuno. Tiene todo derecho y fuente de trabajar a su disposición, pero generalmente escoge trabajar fielmente y pactalmente. Vamos a entender esto esta mañana. Dios y su manera de trabajar. SOP. Entender que a través de la palabra de Dios, Dios tiene procedimientos. Sí, Él es soberano y está en armonía con la naturaleza, pero generalmente trabaja de acuerdo de cierta manera. Y sabiendo cómo trabaja Dios en la historia es vital. Nuestro texto es Hebreos 12. Y quiero dar un pequeño de contexto. El objetivo del libro de Hebreos es motivar a los hebreos cristianos a continuar en la fe, siguiendo al Mesías. ¿Ves? Había un judaísmo apóstata, no la verdadera fe, no la fe de Abraham, de Isaac, Jacob, pero una fe retorcida donde se habían vuelto de Jesucristo y se habían vuelto a su religión judía. Quiero entender que entiendas esto, que los verdaderos judíos es la fe cristiana, porque Jesucristo es el Mesías, nuestro Mesías, para los gentiles y para los judíos. Pero ves, se habían vuelto a sus amigos y había persecución en esos tiempos. Por lo tanto, estaban en peligro de caer y regresarse en su falsa religión. Y podemos entender cómo esto pasó. ¿Ves? Para nosotros, cristianismo es una religión antigua.
Y me gusta esa expresión. Pero para estos cristianos el cristianismo era nuevo. Era el judaísmo, lo que era la religión antigua. Era muy fácil para ellos regresar a su zona de confort, que era una fe falsa. Muchos de ellos amigos, familiares, su comunidad, que abrazaban esta religión falsa. Y era difícil establecerse como cristiano. Entonces el libro de Hebreos fue escrito para ellos, para motivarlos a continuar en la fe. Hebreos, de eso se trata, de la supremacía de Jesucristo sobre todo lo que es creado, sobre nuestro Señor y su supremacía. Y esto nos da una posición para leer esta verdad. Noten los versículos 26 y 27. Si tienes una Biblia de referencia, sabrás si miras, hay una cita del Antiguo Testamento. Y fíjate qué cita es. Lo dice en tu Biblia de estudio. Es Agar. Versículo 26-27. Él ha prometido. Y no solamente he hecho temblar los cielos y la tierra. Ahora Agar era un profeta después de los judíos que habrían regresado de Babilonia en cautiverio. Déjame darte un poco de contexto para dar mi punto. Estos judíos habían estado 50 años reconstruyendo el templo durante la invasión de Babilonia. Los judíos habían sido desplazados. Primero cuando los babilonios, ¿te acuerdas el templo de Salomón? Y segundo, finalmente, por los romanos, por el imperio romano, con Tito. Bueno, los judíos en la primera reconstrucción en Israel estaban desmotivados. Y muchos judíos en aquel tiempo, cuando estaban muy jóvenes, habían visto el templo de Salomón. ¿Recuerdas la belleza del templo de Salomón y su gloria? Y de repente destruido por los babilonios. Finalmente, después del cautiverio, regresan a la tierra y dice el Señor, reconstrúyanlo. Y el segundo templo fue reconstruido, pero francamente fue como nada que ver con el primero. Así que la gente joven que había visto el primer templo ha sido reconstruido, había sido restruido y estaban aplaudiendo regocijosos, pero la Biblia dice que en aquellos tiempos, cuando habían visto el templo original, eso es lo que la Biblia dice, lloraban porque decían, este es el templo de Dios, pero es tan pequeño, lapidario. Había visto la iglesia y se ha derrumbado por paganos y alguien intenta construirlo y no tiene nada que ver. Dice, en aquellos tiempos dirían, y la gente joven de aquel año dirían, oh, ya tenemos una iglesia, y estaban entusiasmados. Y aquellos ya viejos, oh, no sabes lo que teníamos en el primer templo, la belleza. Pero Agar tenía este mensaje para estas personas que estaban desilusionados. Porque dice el Señor de los ejércitos, temblaré los cielos y la tierra y todas las naciones. Imagínate este término, temblar. Y llenaré este templo con mi gloria. Porque la plata y el oro es mío. Y en este lugar habrá paz. No te preocupes, yo tengo un templo. Un día que el templo de Salomón no tiene nada que compararse.
No. Los judíos en aquel tiempo, cuando escuchaban a Agar, pensaban en este templo que estaba construyendo y no se veía nada que ver con el templo de Salomón, tan débil. Un día iba a ser tan grande como el de Salomón, pero no era el templo del cual Agar estaba hablando. Cuando llegas a Hebreos, es el templo del pacto, el templo de Jesucristo. En Juan dice, Jesucristo le dice a los judíos que destruiría el templo y lo reconstruiría en 3 días. Por supuesto, dice ahí, que no entendían y estaba hablando del templo de su cuerpo. Y toma esta enseñanza, hermano, y la resurrección de Jesucristo fue su nuevo templo y unió a todos sus redimidos. Si quieres saber si los judíos serán reconstruidos en el futuro, tienes que entender lo siguiente, que el templo fue reconstruido por tercera y por última vez hace 2000 años. Y fue abierto para adoración cada domingo. ¿Quieres adorar en el templo? Si perteneces en Jesucristo, estás adorando en su templo, el templo donde Dios reside. Porque cuando asciende a su diestra, los cielos es el templo. Y Apocalipsis dice esto, que los cielos es su templo y la tierra es la extensión de su templo y los reinos son su parte de su templo, su estrado. En otras palabras, Jesucristo y Dios está gobernando en todos lugares. No tienes que ir a un lugar en específico. Entiende lo siguiente, esta es la iglesia, pero este no es específicamente el templo. El templo de Dios no es una analogía del antiguo templo. No hay instrumentos, no hay arca. ¿Sabes por qué? Porque pertenecemos a Jesucristo y somos su templo, somos su lugar donde habita. Y es ahí donde adoramos. Cuando Jesucristo resucita, recuerda, en la adoración en el Antiguo Testamento era centrado en Jerusalén, pero en el Nuevo Pacto es centrado en Jesucristo, que gobierna desde el cielo y por la eternidad. Este es el pacto final del cual Hagai estaba profetizando de que Jesucristo iba a hacer temblar su reino, donde pulverizó el antiguo para hacer el nuevo. Dice a los judíos cristianos, ¿por qué quieres ir atrás y ser apóstata? ¿Por qué quisieras ir atrás donde el día de hoy Jesucristo está haciendo temblar, pulverizando todo lo que se había hecho? Y finalmente lo hizo en el año 70, donde ni piedra fue puesta sobre otra piedra. Recuerda que el universo para ellos era este templo. Y dice Jesucristo, no quedará piedra sobre piedra. Dice Josefo el historiador, no hubo piedra sobre piedra, todo fue pulverizado por el Imperio Romano. Y mientras ese templo era pulverizado, el pacto antiguo había sido ya finalizado. Todo era hecho nuevo en Jesucristo y cumplido. El antiguo pacto debía ser demolido para que los gentiles llegaran a la fe. No era para nada más el reino de Canaán, sino que todo fuera para todo gentil, de acuerdo a Daniel capítulo 7. Dios tenía que destruir el antiguo pacto para pavimentar el templo con un evangelio que gobernara la tierra. Y es el tiempo en que vivimos. Así que Dios está haciendo temblar y extendiendo
su reino. Está constantemente Dios haciendo temblar el mundo, y donde todo es temporal, donde el nuevo pacto es eterno. Y esto fue la introducción. No te preocupes, el sermón es corto. Voy a decir solamente 3 cosas importantes. Primero, es el procedimiento de Dios que haga temblar las cosas. Nuestro mundo está siendo sacudido grandemente. En Corea se están construyendo armas nucleares. Hay esclavitud todavía, hay epidemias. Y puedo continuar y continuar, enfermedades, etcétera. Y sabemos de estos temas que sacuden nuestras computadoras, en nuestros celulares. Podemos ver imágenes. Ahora sabes de lo que está pasando en Siria con imágenes. Hace tres minutos fue atacado y lo sabes en tu teléfono. Esto es lo que está pasando alrededor de nosotros hoy y ahora. Y esto puede darnos ansiedad, preocupación. ¿Y sabes por qué la gente está preocupada todo el tiempo? La gente vive todo el tiempo así, angustiada, inclusive cristianos, para checar sus teléfonos, para encontrar que las cosas que se pueden preocupar. Y luego son destruidos porque efectivamente siempre están preocupados. El hecho más importante de todas estas cosas que sacuden ansiedades es la siguiente: Dios está detrás de todo este sacudimiento. El sacudimiento hará su trabajo cuando llegamos a la eternidad. Y por lo tanto, aún el inconverso está siendo usado. Pero todo es parte del plan de Dios, que es deshacerse del pecado. Dice Dios: escogeré a Babilonia, Nínive, y usaré como instrumentos en contra tuya para llevarte cautivos. Yo, Dios soberano, después de esto los castigaré. Bueno, y eso suena muy terrible. Y sí, Dios puede ser así, pero es un Dios soberano. Escucha esto de Job. Escucha esto. Jehová está hablando retóricamente a Job. Y cuando hace esto, pregunta y ya sabes la respuesta. Noten lo que dice. Dice a Job que se había quejado de todas las cosas que habían caído sobre él. ¿Has comandado a las estrellas? Imagínate a Dios hablándote así. ¿Qué te crees tan sabio? Te has levantado. Levántate mañana, sol, luna, estrellas. ¿Has causado el despertar de las estrellas? Y es un texto impresionante porque Dios está diciendo, está sacudiendo las cosas. ¿Hiciste tú esto, Job? No, yo lo estoy haciendo, dice Dios. Y para Babilonia declara a Isaías: por lo tanto, voy a sacudir las tierras y los cielos y la ira de Dios de los ejércitos y su ira y todas las cosas que nos pudieran dar miedo. Es que Dios está detrás de ello. Así que levántate las mañanas y las cosas que terribles, sí, son tristes por ver las cosas y la gente que sufre.
pero no tienes que tener miedo, porque Dios está deshaciendo de las cosas temporales y ajustando las cosas eternas, pero sacudiendo el mundo entero. Son procedimientos de Dios. ¿Cuánto durará ese sacudimiento? Solamente Dios lo sabe, pero lo hará hasta que se deshaga de toda maldad. Así que no, los ángeles y la anunciación de Jesucristo, no se profetizó que hubo tiempos de paz y así fue, sí. No, Pablo no enseña que habrá paz entre nosotros y Dios y paz en nuestros corazones, pero escucha cuidadosamente. Dios promete paz para en sus términos. Dios promete paz, pero solamente en sus términos. Dios es interesante en conceder paz de acuerdo a sus preceptos. Dios está interesado en sacudir este mundo caído. El malvado busca paz, sí, pero en sus términos. Quieren vivir en rebelión, en apostasía, en perversión sexual, y Dios no les da paz. Serán engañados porque lo que el hombre ciega, eso cosecha. El malvado ve y vive una vida de perversión, usan sus cuerpos para su pecado y quieren paz y la quieren conseguir a través de alcohol, de drogas, y nunca la encuentran. Y después de una y otra se quejan al Dios: ¿por qué no nos dejas en paz? ¿Y por qué no nos dejas en paz? Y Dios responde: porque no es tu mundo, es mi mundo, y no te voy a dejar en paz hasta que este mundo regrese a mi justicia. Y me gusta esta cita de Lewis. ¿Has escuchado de C.S. Lewis, gran cristiano? Escucha esta cita de su libro cristiano. No voy a leer todo el texto. El cristianismo es una religión de pelea. En todos los colores y en todos los animales y vegetales que Dios ha hecho, y muchas cosas han pasado erróneas, y Dios insiste en poner las cosas en orden. O sea que Dios está grandemente insistiendo y tiene derecho en hacerlo porque es su mundo. Y Dios nos enlista como su pueblo a ayudarle en este mundo. No dará al mundo caído sus deseos, sacudirá su mundo hasta conseguir su cometido. En este lugar de Agar tendré paz, y Jesucristo dará paz, y no hay otra paz. Así que si estás buscando, hablando de paz en el mundo, o quisiera que todo fuera en paz en el mundo, técnicamente no es una oración que debes de hacer. Sí, esperamos que haya paz en el mundo, pero no mientras sea un mundo pecador. Orar por la paz en el mundo es orar por la tribulación en el malvado. ¿Me sigues? Así como Dios sacude las cosas en el Medio Oriente, en Asia, en África, en Latinoamérica, mientras Dios esté sacudiendo el mundo, está sacudiendo al malvado. Y no está dejando que el malvado se salga con la suya. Segundo, creemos que no hay temor en este sacudimiento. Así que cuando vemos
guerras y muerte, enfermedades. Sí, debemos de llorar sobre los sufrimientos, pero no podemos preocuparnos de las consecuencias de que Dios está trabajando y Dios nos está permitiendo que se salga con la suya el hombre malvado. La gente dice, bueno, será fácil pecar, pero no será fácil vivir en pecado para el mundo de Dios. Como dice Johnny Cash, tarde o temprano Dios te pedirá cuentas. Podrás vivir en pecado, pero tarde o temprano Dios va a hacer que rindas cuentas y te va a agarrar. Hay otro punto que hay que hacer. Dios nunca permite a su gente inmunidad cuando está sacudiendo un mundo malvado. Quiero que consideres lo siguiente. Había judíos verdaderos como Daniel, donde Dios juzga culturas y naciones y somos parte de eso hoy en día y sufrimos esas consecuencias cuando inclusive no son directas a nosotros. ¿Te acuerdas de las plagas en el Egipto cuando Moisés manda y deja que muchas de esas plagas aflija a su pueblo? Muchos de la gente judía fue afligida por esas plagas lanzadas para los egipcios en ese juicio, pero los liberó con mano poderosa. Así que ten conciencia de que no importa lo que sufras, Dios va a liberar. Cualquier sacudimiento que haya el día de hoy en nuestras vidas individuales, podemos asegurarnos que dice la voluntad de Dios. Muchos de ustedes me han escuchado que no están en juicio. Tal vez están en dificultad física con tus hijos, tal vez es dificultad financiera, pero Dios está haciendo el sacudimiento. ¿Por qué Dios no me puede dejar en paz? Bueno, porque si Dios te deja en paz, puedes continuar en tus maneras pecadoras y Dios está sacudiendo eso. ¿No te agrada saber que Dios no te deja solo, sino que está sacudiendo para que las cosas temporales caigan, para que las cosas eternas permanezcan? El gran objetivo de sacudimiento es el cumplimiento de que el reino de Jesucristo no es sacudible. ¿Cuál es el reino del Mesías? Bueno, es su reino. Donde ves reino, bueno, ¿dónde está el reino de Dios? Te diré dónde está. El día de hoy está a las 11:37. El domingo el reino de Dios está aquí. Donde la gente esté en sumisión en Jesucristo y confían en Él y por gracia obedecen a Dios, ahí está el reino de Dios. Si tienes una familia que se han dado a Jesucristo, donde la ley de Dios es obedecida, tal vez no perfectamente, pero en sumisión, ahí está el reino de Dios y está manifestado. Y es también verdad en la cultura, en tus propios negocios. Opera tu negocio de acuerdo a la voluntad de Dios. Lo mismo en la política. Y debe ser verdad también en las películas y en la cultura. Y ese es el reino de Dios. Jesucristo y su cuerpo es el reino de Dios. Nuestro Señor es el templo y Él es Rey.
Los primeros versículos que no leímos en Hebreos habla del trabajo de pacto que Dios hizo. Después de limpiar nuestros pecados en la cruz, se sienta en la diestra del Todopoderoso. Es nuestro profeta, nuestro sacerdote, es nuestro rey. Y la Biblia nos da esos tres roles. Si lees la Biblia, que cuando Jesucristo muere en la cruz y resucita, activa el Evangelio para toda criatura y está reinando al día de hoy. Ahora, podemos entender mejor como Hebreos 12, el pacto mosaico, donde habla de Monte Sión, así como Jerusalén física. Pero ahora noten en el texto el nuevo monte Sión, la nueva Jerusalén, la ciudad del Dios viviente, una realidad, no una realidad futura, es una realidad presente y que hemos llegado a esa ciudad. Oh, estoy esperando que Jesucristo regrese y ser parte de su reino. No, ve lo que dice, has venido a la ciudad si has confiado en Jesucristo. Si perteneces a Él, perteneces a su reino. Hemos ya venido a esa ciudad. Somos ciudadanos proclamando su verdad. Noten en Daniel capítulo 7, versículos 13, 14 y 18. Y miré como uno, hijo del hombre, viniendo a las nubes, yendo hacia arriba, ascendiendo, viniendo al anciano de días, el Padre. Y Jesucristo se le dio todo dominio, gloria y reino, donde todas las naciones le servían. Su dominio que no acaba, eterno, que no pasará y que no será destruido. Y por siempre. Y es el día de hoy. Somos nosotros. Es nuestro llamado. Hebreos dice también que recibiremos un reino y este es el reino que Jesucristo vio, que Daniel vio en esa visión. Un reino que no puede ser sacudido. Tan constante al mundo caído temporal el que vivimos. Vivimos en este mundo. Pero la Biblia no enseña que vamos a vivir en una atmósfera en las nubes. Este mundo será limpiado. Así que si no te gusta ese mundo, lo siento, pero no te saldrás de él. Somos gente privilegiada. Somos gente del nuevo pacto. Quiero mencionar algo de la Biblia. Dice que sacude los cielos y la tierra. Y he escuchado predicadores decir que la Biblia es una vida amorosa, es una letra amorosa. Sí, es amorosa. Pero ver la Biblia solamente como una carta de amor no está en balance. Ver la Biblia es la carta de un rey que nos llama a la obediencia, donde si lo amamos, obedecemos sus mandamientos.
porque la Biblia aquí es la palabra vida de Jesucristo y sus mandamientos. Amor para su pueblo y sus mandamientos a su pueblo y lo que está haciendo en la tierra. No dejemos que esta fe salga de esta enseñanza. Y ves el último versículo que se leyó, el versículo 29, ¿te acuerdas qué fue? Dios, nuestro Dios, es un fuego consumidor. No dice fue, dice es un fuego consumidor. El mensaje de Hebreos es de que, oh Dios, fue muy hostil y malvado en el Antiguo Testamento, y después de Jesucristo Dios es muy bueno y tiene una barba blanca, y quisiera llegar a Él y tocar su barba. Donde quiero puedo hacer lo que sea, mientras diga, oh, lo siento. Pero créeme que mucha gente tiene esa idea. No, el mensaje de Hebreos es de que Dios es lo mismo. En el libro de Hebreos hace lo mismo que en el antiguo. El hebreo, la gente que no conoce a Dios, lo único que espera, si no se arrepiente al Mesías, si no se arrepienten, imagina cómo serán enjuiciados. Ahora imagina cómo serás enjuiciado y despreciando la sangre de Jesucristo. Qué gran castigo habrá. Y no hay nada que esperar más que un horrible juicio de Dios. En el mundo habrá tribulación, pero regocijaos de que he venido al mundo y he vencido. Versículo 16. El mundo y su voz se oirá, y los cielos y la tierra temblarán, se sacudirán. Pero nuestra es la victoria. Y quisiera concluir con lo siguiente, con unas palabras que sacuden. Uno de los grandes cristianos de la historia, Abraham Kuyper, espero que tengan sus libros. Uno de los grandes líderes cristianos, pastor, un fundador de la universidad, profesor, autor, y una vez fue primer ministro. Un hombre muy ocupado. Escribió lo siguiente: nuestro Señor nunca negociará su verdad con los enemigos, ni se retirará de la batalla. No se mueve delante de la batalla. Cuando morimos y departimos de este mundo, la batalla continuará. Y no habrá fin hasta que abra todas las tumbas. Y esta es una batalla que no podemos escapar, pero que triunfaremos. Sé victorioso, mi hermano.